Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Excelente, muchas gracias. Por fin, Lucy. Sí, ya veo aquí, justo se empieza a mover el audio. Híjole, bueno, es parte de, ¿qué les digo? A veces pasan este tipo de situaciones pues que no controlamos, todo estaba muy bien hasta el momento, no sé precisamente qué, ni siquiera qué le moví, estaba moviéndole obviamente mientras seguía intentándolo, mientras estábamos aquí en el Kahoot. Y bueno, el chiste es que ya estamos por aquí. Muy bien, muy bien. Entonces, cualquier duda que surja en torno precisamente a esto que estamos viendo en el Kahoot, que tiene que ver con nuestro proyecto integrador de las preguntas pasadas, me pueden decir y la retroalimentamos. Por ejemplo, aquí veo que eh, estamos en lo correcto, ¿verdad? Y lo menciono porque ha habido errores precisamente en ese sentido. Hay quienes han hecho una historieta muy creativa, excelente, pero la hacen de un tema libre, lo cual sabemos que es incorrecto. ¿De qué tenemos que hacer nuestra historieta? De nuestro proceso, de nuestro paso por este módulo 4. ¿Cómo iniciaron? A ver, regálenme unos segundos, por favor. Entonces, listo, para tener cuidado en ese sentido. Vamos a lo que sigue. No se lo podemos subir aquí un poco más. Ahí está. Tipo de lenguaje, género literario al que pertenece, prototipo textual, elementos de forma. Exactamente. ¿Por qué menciono esto? Recordemos que nuestra actividad integradora, nuestro proyecto integrador, se nos pide además de dar un orden, el orden que llevamos para analizar un texto literario, ¿verdad? De ahí iniciamos con el proyecto integrador, pero también se nos dice que identifiquemos cuáles de esos pasos pertenecen al fondo y cuáles pertenecen a la forma. Entonces, es por eso que hacemos este reconocimiento y recordar que no se les vaya a pasar, porque igual he recibido actividades donde dan el orden, pero se les olvida identificar fondo y forma, lo cual es sumamente importante. En las preguntas anteriores veíamos que lo primero que analizamos es el fondo, efectivamente. Ahorita lo vamos a ver, no quiero adelantarme para dar respuesta, porque aquí vienen algunas preguntas posteriormente, pero estoy tratando de recuperar esto que vimos en las preguntas anteriores y dejar claro. Leo aquí alguna pregunta. Ya escucho. Ah, perfecto. No me asustes, Marisol. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Claro, aquí veo mi audio que está pues moviéndose. Sale muy bien. Continuamos entonces. Sigo pendiente. Todo claro. Muchas gracias, Francisco.
Sale, seguimos. Muy bien, aquí sigue moviéndose el podio. Ya como hemos comentado, no es una competencia, pero bueno, también tiene su mérito ahí estar practicando y demás. Entonces, qué bueno, siempre hay movimiento, pero todo puede pasar. Sabemos que todo puede dar un giro como la vida misma rápidamente. Entonces, sigamos, nos quedan aún 5 cuestionamientos más. El género al que pertenece la obra es elemento de fondo o de forma. Es forma. Eh, Dos términos que estuvieron presentes a lo largo de estas 4 semanas, ¿cierto? Fondo y forma. Recordemos, fondo es interior, forma es exterior. Todos los textos tienen un fondo, también tienen una forma. Todo en la vida en sí. Esta presentación tiene un fondo y una forma, efectivamente. ¿Cuál es la forma de esta presentación? Pues que hay, que es un Kahoot donde están pues respuestas correctas e incorrectas, con algunas figuras en rojo, otras en azul. Eso es forma, es el físico. ¿Cuál es el fondo de esto que estamos analizando? El género narrativo, poético y dramático, ¿no? Elementos de eh, forma. Entonces, un texto igual, los elementos de fondo es todo lo que tenga que ver con el contenido, aquello que implique leer la obra. Por ejemplo, pues el tema, el argumento, las acciones son elementos de fondo y elementos de forma, pues el tipo de lenguaje, el género al que pertenece el texto, etcétera. Seguimos. Lo primero que analizamos en un texto literario es al autor y al contexto de producción. Muy bien. Lo primero que hacemos para analizar un texto literario, primeramente como punto de partida, es el fondo, ¿sí? Para poder darnos una idea, pues, en este caso, primeramente, quién es el autor, ¿verdad? ¿Quién es el autor? ¿A qué corriente o pensamiento literario está ligado? ¿Cuál es el contexto de producción de esa obra? ¿Dónde se creó? ¿En qué país? ¿En qué periodo histórico? Si estaba pasando en ese momento, si había una guerra, si había un cambio de poder, por ejemplo, ahorita de acá en Estados Unidos, ¿no? Que genera, fíjense todo lo que genera. Entonces, saber esto previo, primeramente, voy a analizar un texto literario y ubico primero estos puntos, seguramente esto va a facilitar el análisis del texto. Igual aquí, pues obviamente también por participar en estos espacios, doy de alguna manera aquí una guía, ¿no? Estos seguramente podrían ser de los primeros pasos que pueden hacerse para, para analizar un texto literario. Primeramente, a ver quién es el autor, ¿sí? Para saber, pues más o menos de qué pueda tratar esta obra y bajo qué circunstancias fue creada, porque seguramente, como todos sabemos, no sé si una obra surge en medio de una guerra, seguramente el fondo de lo que trata va a reflejar un poco esa guerra. Si hubo una pandemia en ese momento, seguramente la obra, así sea de ficción, terror, psicológica o del mundo ficticio que sea, va a reflejar eso que estaba viviendo el autor. No por nada se dice que pues somos entes sociales, somos producto de lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestra familia, donde estudiamos, qué situaciones determinantes
han pasado en nuestras vidas, si pertenecemos a alguna religión, a algún partido, a una ideología en específico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos ese conjunto de circunstancias nos ayudan a entender mucho mejor, nos facilitan, haz de cuenta que con esto nos situamos ya en ese país, en ese periodo histórico, en esas circunstancias. ¿Sale? Muy bien. Los elementos que integran fondo son argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Efectivamente, son, ya lo acababa de mencionar, ¿verdad? Elementos de fondo. Todo lo que nos implique, pues imagínense, ¿no? Véanlo así imagínenlo en ese sentido. Fondo interior. El argumento de lo que trata la obra definitivamente es interior. No lo puedo ver a simple vista. A simple vista, quizá lo que pueda ver es que son versos, o es una prosa. Eso sí puedo ver a simple vista. Si son versos, pues ya sabré que es un poema. Si es una prosa, quizá una narración. Entonces, en el caso del fondo, no, el fondo es, pues, todo ese conjunto de elementos que nos ayudan a entender el mensaje, ¿no? Ya decía, argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Muy bien, continuamos. Como está escrita la obra, verso, prosa o diálogo, son elementos son elementos de forma efectivamente. Un texto a simple vista, si son solo esas pequeñas líneas que componen un poema, no necesito leerlo, ¿verdad? No necesitamos leerlo para identificarlo por su forma a simple vista, que eso es un poema, porque son versos. Entonces, la forma es física, el fondo es interior. Me parece que en algún momento les hice la analogía de nosotros como seres humanos igual tenemos fondo y forma. Forma nuestro físico, altos, bajos, tez clara, tez morena, delgados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es físico, eso es forma. Fondo, ¿cuál sería el fondo de nosotros? Nuestra ideología, nuestra manera de pensar, nuestras emociones, nuestra psicología, ¿sí? Todo eso sería nuestro interior, igual pues en un texto literario y en una obra en general, ¿no? En una pintura, por ejemplo. Por eso les digo, son dos términos muy eh, importantes, muy presentes dentro del arte. Para analizar una pintura, pues primero vemos la forma, ¿no? Vemos esa forma que nos lleva a un fondo. Cada uno de los de las artes, pues puede llevarnos a hacer un análisis de alguna manera contextual. Una historieta es una narración gráfica que combina imágenes y textos para contar una historia. Excelente, claramente. ¿Por qué puse esta pregunta? Primeramente porque ya sabemos qué elementos tiene la historieta, pero em, me han preguntado constantemente, ya ahorita ya lo resolví, ya lo expresé por medio del mensajero, del chat, pero me habían preguntado de cuántas imágenes poner en la historieta. Entonces, al definir que la historieta es una narración, quiere decir que como todo texto, en este caso la narración, tiene una estructura o debe tener una estructura para que esté completa, para que sea entendible. ¿Cuál es esa estructura? Inicio, desarrollo y desenlace. Entonces, si yo hago una historieta de 3 viñetas nada más, pues seguramente no voy a lograr expresar pues mi proceso aquí en esta
En este módulo 4, que son 4 semanas, imagínense sintetizar 4 semanas en 3 viñetas, pues prácticamente imposible. Entonces, pues aproximadamente unas 2 viñetas por, por estructura, ¿no? Por parte de la estructura, 2 viñetas aproximadamente para el inicio, desarrollo, desenlace, como cada quien lo quiera estructurar, pero sí que tenga como esos elementos que debe de tener una historieta en este caso. Entonces, bien, aquí está el podio. Felicidades a todos. Gracias por su participación. Al no haber desistido, eh, pudimos, pudimos pues jugarlo. Francisco, felicidades, felicidades, Vinet, felicidades, Marisol, a cada uno de ustedes por su participación. Muy interesante, ¿no? Agradable estas herramientas que podemos jugar y a la vez, pues, estar aprendiendo. Y en este caso, con la intención eh, de dejar en claro algunos puntos de nuestro proyecto integrador. Entonces, vamos a continuar. Ahora, análisis de fondo y de forma en un texto. Entonces, fíjense bien, para esto, bueno, primero déjenme cerrar aquí este Kahoot. Listo. De cualquier manera, como ven aquí en el orden de la presentación, la clase de la sesión del el viernes vamos a abordar tal cual cómo poder elaborar la historieta por medio de Canva, por medio de PowerPoint, por medio de Pixton. Lo revisaremos. Ahorita lo que principalmente quiero enfocarme, porque he visto que ahí es donde hay pues más áreas de oportunidad, digamos, ¿no? En el análisis de fondo y de forma. No se distingue bien de estos pasos cuáles pertenecen a fondo y forma y por ello pues vamos a hacer una actividad por aquí que les tengo preparado para esto. Hay que dejar de compartir para crear una pizarra. Aquí está la nueva pizarra y vamos a dividir este trabajo en dos. Ahorita les comento cómo lo vamos a hacer. Regálenme unos segundos. Aquí está nuestro texto base. Es un texto extraordinario, un fragmento de ahí, de un texto extraordinario, en este caso, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Entonces, mm, dos van a analizar el fondo y dos van a analizar la forma. Ahorita yo organizo los equipos, aumento el texto, más. Aquí está. Entonces, vamos a ver. Le voy a pedir de favor a Lucy y a Binet que analicen el fondo de este texto y a Francisco y a Marisol que nos ayuden, nos apoyen con la forma. ¿Cuáles son los elementos de fondo? Tal cual. ¿Y cuáles son de forma? Les pueden escribir a través del chat, ¿sí? Y les voy a dar algún apoyo, por ejemplo, para quienes van a analizar el fondo, analicen cuál es el tema, cuál es el contexto, quiénes son los personajes, cuál es el conflicto, por ejemplo, ¿verdad? Esto puede ser eh, para los que van a analizar fondo. ¿Cuál es el tema?
cuál es el contexto, quiénes son los personajes y el conflicto de este pequeño fragmento. Los que van a analizar la forma, cuál es el tono, cuál es el tono de este fragmento, no sé, nostálgico, poético, por ejemplo. El lenguaje también es forma. ¿Qué lenguaje se está utilizando? ¿Qué figuras o alguna figura literaria en concreto que se identifique alguna metáfora, por ejemplo? Entonces, quienes les toca forma, tono, lenguaje y estilo, figuras literarias, y quienes analizan fondo, tema, contexto, personajes y conflicto, y con esto estaremos terminando. Como les digo, pueden escribir en el chat. Doy unos minutos y de cualquier manera les voy a compartir yo, pues, el resultado de de este análisis para poderlo hacer justo, porque eso es lo que estamos haciendo en este proyecto integrador, eso es lo que se busca, ¿verdad? Les ayudo con la lectura. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como los huevos prehistóricos. Entonces, Lucy y Binet, fondo, Francisco y Marisol, forma. Adelante. 3 minutitos y comparto los resultados. Adelante. Bueno, aquí Marisol ya lleva un avance, nos está diciendo que considero que está escrito en prosa, claro, elemento de forma, ¿verdad? Muy bien, adelante, continuemos. Unos minutos más y les comparto este análisis, cómo quedaría. Binet ya, excelente, nos está compartiendo. Entonces, ya que están aquí, un par de minutitos más. Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a ver. Marisol, considero que está escrito en prosa, forma. Binet,
eh, personajes, Aureliano Buendía, acción, el recuerdo del coronel y su fusilamiento, argumento, el coronel Aureliano recuerda un momento vivido con su padre antes del fusilamiento. Excelente, Binet, excelente análisis, Francisco. Eh, en tercera persona, tipo de lenguaje poético, claro, definitivamente. Tiempo psicológico, claro, ¿verdad, Binet? Porque no se menciona nada al respecto. Muy bien, eh, excelente, excelente participación. Felicidades, de verdad, siempre han sido un grupo bastante participativo. Entonces, pues, felicidades por ello. Vamos a compartir solo para cerrar, que ya aquí ya compartieron, pero cómo puede quedar y qué es parte de lo que, de la intención de este proyecto integrador, saber cómo analizar un texto literario. Entonces, fíjense en cuanto a fondo, lo vamos a compartir aquí en este momento, en unos segundos. Francisco, a ver, vamos a seguir leyendo aquí a nuestro compañero Francisco. Francisco, anacronía, la narración salta en el tiempo exacto, comenzando con una escena futura y retrocediendo a un recuerdo del pasado. Excelente, Francisco. Muchas gracias. Muy bien. Elementos del fondo, veamos. Entonces, el tema, la nostalgia y los recuerdos del pasado. El coronel Aureliano Buendía, a punto de morir, recuerda un momento especial de su infancia. Fíjense, ¿no? Entonces, todos los elementos de fondo nos implican conocer la obra a profundidad, a diferencia de la forma. Pero en ese análisis del texto literario, pues vas haciendo ciertas alternancias. Otro elemento de fondo, contexto. ¿Cómo lo ejemplificamos con esta narración? El contexto, pues el lugar es Macondo, este mítico, este pueblo ficticio que representa un pequeño pueblo rural de Latinoamérica tipo de las narraciones de realismo mágico, en este caso, allá en, eh, claro, es el realismo mágico de eh, Gabriel García Márquez, este colombiano. Y también aquí en nuestro país tenemos este realismo mágico de Pedro Páramo, ¿no? De Juan Rulfo. ¿Qué tal a propósito? Eh, Hace aproximadamente un mes que salió por ahí la película de Juan Rulfo, extraordinaria. Ojalá que tengan oportunidad de verla. Sí es importante que sepan del contexto para poderla entender. Si no saben nada del contexto de la obra de Pedro Páramo, seguramente se les pueda complicar. Eh, y pues una obra icónica de nuestro país. Eh, Contexto, personajes, Aureliano Buendía, que es clave en la novela, cuya vida está marcada por eventos extraordinarios. Aureliano representa el vínculo familiar y las primeras experiencias del personaje. ¿Cuál es el conflicto? Otro elemento de fondo, de contenido, aunque no se explica un conflicto directo en este fragmento, hay una intención entre el recuerdo de la inocencia infantil y la inminente muerte, siempre temas muy presentes eh, en la mayoría de narraciones. Como hemos mencionado, temas que prevalecen en el tiempo, pues son esos, ¿no? Todos los que abordan temas referentes a la vida, a la muerte, cómo vivir mejor, la superación, experiencias vividas, eh, pues siempre van a resaltar. Y en cuanto a la forma, para tenerlo bien claro, cuál es esta diferencia, y al momento de dar después de haber dado el orden de la obra literaria, de cómo hacer el análisis, que identifiques claramente cuáles son de fondo y cuáles son de forma. ¿Sale? Aquí están. Tono. Esto es forma. Esto no es necesario.
eh, o son elementos que no son del contenido, ¿sí? Entonces estoy tratando de mover esto. Aquí está. Ahora sí. ¿Qué tono tiene esta obra? Es decir, son cuestiones externas, la forma. Tiene un tono nostálgico y poético, la frase inicial, muchos años después, sugiere un reflejo profundo y melancólico sobre el pasado. Tono, lenguaje y estilo. Tiene un lenguaje descriptivo y evocador. Las palabras aldea, río, de aguas diáfanas y huevos prehistóricos crean una imagen idílica y casi mágica de Macondo. Figuras literarias, que es este tipo de lenguaje, ¿verdad? Que está presente en los textos literarios, las metáforas, el hipérbole, la anticipación, que es esta herramienta que tiene el escritor para crear su arte. Por ejemplo, el pintor, pues tiene su pincel y su pintura. En el caso del escritor, tiene las figuras literarias para crear su arte. Entonces, por ejemplo, metáfora, huevos prehistóricos, para describir las piedras blancas y grandes que refuerza una imagen de algo antiguo y exótico dentro de la obra o el hipérbole, el río de aguas diáfanas y las enormes piedras exageran para hacer más encantadora la visión de Macondo. Y anticipación, como ya decía nuestro compañero Francisco, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, insinúa un desenlace trágico, creando curiosidad y tensión desde el comienzo. Entonces, espero que con este pequeño análisis de este fragmentito de la obra de eh, Cien años de soledad de Márquez, nos quede claro cómo identificar el fondo y la forma de, eh, de este orden que tenemos que hacer para analizar un texto literario. Sale muy bien, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Si tienen dudas, alguna pregunta, algo que quieran compartir, pues adelante. Si no, como ya les comentaba, la siguiente sesión vamos a ir paso a paso cómo poder realizar la historieta por medio de estas herramientas que ya mencionamos, Pixton, Canva, diapositivas, PowerPoint, que es alguna de las herramientas más utilizadas. Todo claro, gracias por la sesión. Muchas gracias a ti, Francisco, por su dedicación, por su entusiasmo, por no, eh, pues no sé, no desistir. Ya ven que al principio no teníamos audio y aún así aquí estuvieron. Yo les agradezco mucho a ustedes y felicidades por su interés. Esto habla muy bien de ustedes, justo del querer aprender, de superar pruebas, entonces pues estoy seguro que van a lograr todo aquello que se propongan. Marisol, asesor de nuevo, yo entonces podemos pegar las imágenes de nuestra historieta en el mismo documento. Marisol, la indicación directamente de la actividad, fíjate bien, y aquí la tengo, te la voy a compartir. Dice, pega el enlace de tu historieta en el recuadro. Es decir, a lo mejor la subiste a tu nube y ya de tu nube envías el enlace. Nada más corrobora, lo pegas en otra pestaña para que corrobores que sí abre. Y eso es lo único que tienes que pegar, el enlace de tu historieta. Si aún así tú dices, bueno, yo me quiero asegurar, ya corroboré eh, que sí se puede ver, pero además quiero yo estar más segura y por cualquier cosa voy a dejar también la historieta completa en una imagen debajo, no hay ningún problema tampoco, Marisol. ¿Sale? Va. Muy bien. Entonces, pues gracias, nos encontramos el viernes. Pasen buena noche. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en línea CEP. Gracias a ti, Marisol. Gracias a ti por su dedicación. Que pasen buena noche, descansen.
Gracias. Gracias, Binet. Gracias a ti, Binet. Lucy, me alegro que no haya dudas, Lucy. Igualmente, bonita noche para ustedes y gracias a ustedes por su presencia. Hasta la próxima, cuídense mucho, un abrazo.